Los Países Bajos han llegado al podio mundialista en 4 ocasiones y ninguna de ellas fue para levantar la Copa del Mundo. Teniendo a generaciones brillantes y fantásticas que se han ganado nuestra admiración, la naranja mecánica todavía no logra ponerle sello y firma a todo lo logrado en los mundiales. La Copa del Mundo de Brasil 2014 fue la última disputada por los Países Bajos y fue la última en donde logró subirse al podio con el tercer lugar. En este video hablaremos de toda la trayectoria de los neerlandeses de cara a aquella edición de la Copa del Mundo. Comencemos. Antes de iniciar con este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las novedades. Tenemos una gran variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Por último, los invitamos a la casa de apuestas deportivas de Melbet, en donde pueden poner toda la carne al asador por el equipo o deporte de su preferencia. Registrarse es demasiado fácil y solo deben utilizar mi código promocional para comenzar la diversión. Ahora sí podemos continuar con la historia de hoy. Los Países Bajos habían dado una memorable participación en Sudáfrica 2010 y las expectativas de cara al futuro eran bastante grandes. Las eliminatorias a la Eurocopa 2012, que estaba por celebrarse en Polonia y en Ucrania, habían sido más que fructíferas para los neerlandeses, y nada parecía detener a una generación que le había devuelto a su gente la ilusión de soñar con cosas mucho más grandes. En esta parte del video me acompañará un gran amigo mío, quien es una voz más que autorizada para hablar de fútbol. Sin más que añadir, los dejo con mi hermano Jorgito Reyes. Adelante. Países Bajos llegaba como una de las grandes favoritas para conquistar Europa, y no es para menos, puesto que barrió el piso con casi todos sus rivales en el proceso eliminatorio. Las cosas marchaban mejor que nunca y nada parecía preocuparle a la escuadra neerlandesa. Después de todo, eran fuertes candidatos para llevarse el máximo título de Europa a nivel de selecciones. Antes de que se diera comienzo el máximo certamen europeo, Países Bajos sostuvo algunos encuentros de preparación para llegar en las mejores condiciones. El primero de ellos fue ante Inglaterra, en el legendario Wembley. Los neerlandeses consiguieron derrotar a los ingleses con un apretadísimo 3-2. Aquel resultado elevó la confianza para llegar con el más alto nivel a la Eurocopa. Seines defensiven Spiels, Robben nicht vom Ball zu trennen. 1:0 Arjen Robben, 57. Minute. Wieder Günther, 2:0, nur 88 Sekunden nach dem 1:0, aber das ist kein Tor, über das man sich richtig freut. Kämpft jetzt nur noch eine Richtung. Ashley Young, 2:2, 2:1. Diese Halbzeit, Ashley Young, 2:2. Ist das jetzt das gute Ende für England? Wäre alles für diese Situation aufgehoben. Robben, 3:2, der zweite ganz große Auftritt. Sin embargo, el primer gran susto del año para Países Bajos fue frente a Bulgaria. De manera sorpresiva, los búlgaros terminaron imponiéndose 2-1. La naranja mecánica había dejado de funcionar en aquel partido, pero aún así, un sector importante de la opinión popular catalogó a la derrota como un accidente. En la ciudad de Rotterdam, los neerlandeses no quisieron complicarse demasiado la vida y sin sudar derrotaron a Eslovaquia 2-0. Países Bajos, en líneas generales, estaba sacando un saldo medianamente positivo y además nada parecía indicar que se estaba avecinando un papelón bochornoso. El último encuentro amistoso de los Países Bajos fue frente a Irlanda del Norte. Los neerlandeses no tuvieron piedad alguna y aniquilaron a los norirlandeses con una goleada de escándalo de 6-0. La naranja mecánica estaba lista para encarar una nueva Eurocopa.
Países Bajos fue emparejando un grupo de altísimo calibre junto a las escuadras de Alemania, Portugal y Dinamarca. Los neerlandeses debían estar a la altura de las circunstancias. Contaba con un equipo fuerte y que venía de ser subcampeón del mundo. Existía la probabilidad de quedar fuera en fase de grupos, pero nadie imaginaba que un desastre continental estaba a punto de ocurrir. El arranque de los Países Bajos se produjo en la ciudad de Ucrania, en Yarkiv, y una derrota por la mínima frente a Dinamarca encendió por completo las alertas, puesto que se habían perdido 3 puntos accesibles. Los neerlandeses debían despertar en los 2 siguientes encuentros en vista del encuentro tan exiguo que dio. La temprana eliminación de los Países Bajos ocurrió en la misma cancha, pero esta vez frente a Alemania. Los neerlandeses, por más que intentaron buscar el partido y de maquillar el descalabro del primer partido, no fueron capaces de concretar más opciones de gol. De esta manera, Países Bajos selló su eliminación. Потому что они застревают и не могут двигаться. А немцы! Какой удар! 2-0! Будет бить! Гол! Эта игра далека от завершения. Ну что, спустя сколько... Para el último cotejo se esperaba algo más de Países Bajos, se esperaba que al menos se fuera con 3 puntos para que la eliminación no doliera tanto, pero pasó exactamente lo contrario. Un doblete de Cristiano Ronaldo puso el último clavo al ataúd neerlandés. Movimentos para dentro de Robben, Van der Vaart, o remate e o golo! É o golo da Holanda. Caçamento que é de Ronaldo, vamos para o empate, já está! É o golo de Cristiano Ronaldo! Portugal a empatar ao minuto 28. Fez com Cristiano, vai marcar Cristiano, aí está! O capitão aparece en todo su esplendor y faz su segundo gol. La naranja mecánica jamás pudo funcionar y es más, tanto el periodismo como la hinchada neerlandesa comenzó a exigir mejores resultados en vista de la vergonzosa campaña que había dado la selección en una competencia así de importante. La preocupación se mantuvo latente puesto que se temía vivir algo parecido en las eliminatorias mundialistas. Era el momento de replantear las ideas y de incluso cepillar tanto a jugadores como el propio cuerpo técnico para evitar un fracaso mayor. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Brasil 2014 comenzaron en Europa en el mes de septiembre del año 2012. Los Países Bajos estaban bajo la inmensa presión de sacar buenos resultados en una eliminatoria que pintaba como sencilla. Las escuadras de Rumania, Hungría, Turquía, Andorra y Estonia fueron los sinodales para la naranja mecánica. Los neerlandeses no podían fallar aquí. La eliminatoria debía ser tomada como una oportunidad para consolidar una mejor base. El arranque de los Países Bajos en las eliminatorias mundialistas fue de saldo positivo al derrotar a los turcos por 2-0. El partido pudo despejar ciertas dudas con respecto al rendimiento y solvencia por parte del cuadro naranja. Sin embargo, era muy bien sabido que debía mantener el ritmo y la contundencia en los demás encuentros. Hier Sneijder getrapt van Persie en de goal! Hier is er eentje richting de keeper, de weg is lang. Is dit de beslissing? Narsing, ja! En la ciudad capital de Budapest, la naranja mecánica tuvo un resurgir de proporciones colosales al aniquilar y humillar a Hungría por 4-1. Los suspiros de alivio se hicieron sentir y además el equipo estaba mostrando una clara mejoría con respecto al nivel con el que jugó la Eurocopa. 52 Interland en hij zit wel in de goede hoek, maar hij kan er niet bij. En Hongarije staat op Sneijder. Een vrije man, het is 1-2. Martins Indy. En die komt bij toeval terecht voor de voet van Jermaine Lens. Het is 1-3 met Danka. Zijn tweede van de vrije trap. Nee, hij is al snel genomen. De vrije trap wordt dit 4-1. Ja, Klaas-Jan Huntelaar. Geweldig. En la ciudad de Rotterdam, Países Bajos tuvo extrema piedad de un equipo tan limitado y débil como lo es Andorra. Un resultado bastante descafeinado de 3-0 mantuvo a los neerlandeses en la cima de la tabla general. Con pasos muy firmes, Países Bajos estaba acercándose al Cristo del Corcovado y a lo lejos se podía oír la música del carnaval brasileño. Weer een bal die gaat indraaien, die is lastig, maar die zit er wel in. En dat betekent voor Klaas-Jan Huntelaar... Komt er maar weer langs, dit keer laag. Deze moet erin zitten en zit erin. Het is Ruben Schaken die bij zijn debuut scoort. Geweldig voor hem. Zoek naar Huntelaar. Nu staat hij er wel.
En hoort hij hem te maken, maar doet hij dat niet. Het resultaat is wel goed. 3-0 winst tegen Andorra. En zo gaat ook wedstrijd nummer 3. Como visitante, Países Bajos estaba consiguiendo resultados realmente formidables y dignos para enmarcar. En Bucarest, los neerlandeses hicieron pedazos a los rumanos con un resultado tremebundo de 4-1. Nada ni nadie era capaz de detener una naranja mecánica que estaba arrasando con todo lo que estaba a su paso. Gestompt en dan gekopt, dat is heel goed, die zit erin! Het is 1-0 voor Nederland. En daar zit hij in. Het is 0-2. Bruno Martins Indy. Dat zou nu gaan kunnen. Marika, ja, daar is de 1-2. Nederland laat het eigenlijk gebeuren. Van der Vaart voor 1-3. Ja. Nederland snakte naar de rust, maar nog net voor rust is de marge. De paas is goed van Persie en het is 1-4. Robin van Persie mag zijn doelpunt maken. Wat een fijne paas. En Ámsterdam, los neerlandeses nuevamente fueron demasiado piadosos con sus rivales de menor categoría. Esta vez Estonia se salvó de una goleada de escándalo al tan solo comerse 3 goles, que sin duda ya sabían la clasificación mundialista para los Países Bajos. La avalancha naranja parecía ser indetenible. olukord taha posti ja Raapenit suudab nii palju terist segada, aga veel rünnak jätkub ja peame tõdema, et tuli... Haciendo de Ámsterdam una infranqueable fortaleza, los neerlandeses le propinaron otra despiadada paliza a los rumanos por 4-0. Países Bajos estaba a solo un encuentro de sellar la clasificación a la Copa del Mundo. Lens en Van Persie terug op Van der Vaart, die moet dan met rechts. En dat kan! Het staat 1-0. De deur gaat daar dicht. Afvallende bal is voor Robben. En die glipt er langs. Arjen Robben van Persie. Ho-ho! Van Persie. Goed schot. En de goal alsnog. Jermaine Lens maakt er 4-0 van. Por increíble que parezca, es aquí en donde los Países Bajos sufrieron su primer tropiezo, entre muchas comillas. Un resultado inverosímil e inaudito de 2-2 frente a una Estonia que ya estaba eliminada del Mundial preocupó a los neerlandeses, pero no lo suficiente como para pensar en un bajón brusco de nivel. Es más, ya estaban prácticamente clasificados. En het schot zit er ook meteen in. Het is 1-1. Het doelpunt van Vasiljev. En die is... Vasiljev. En ja hoor, daar gaat hij. Het is de wedstrijd voorlopig van Konstantin Vasiljev. Van Persie. Ja, geen kans voor de keeper. Hij viert zijn feestje, weet dat het punt ook wel belangrijk kan zijn. Entre las montañas de los Pirineos y la opulencia andorrana, los Países Bajos jugaron a ritmo de entrenamiento frente a un rival que ya estaba eliminado desde que empezó la eliminatoria. Es más, en aquel encuentro, los neerlandeses sellaron una nueva clasificación mundialista al solo marcar 2 goles. Una vez más, el mundo sería testigo de la calidad y nivel que suele ofrecer una selección del calibre de los Países Bajos. Martin van Persie met een schitterende goal. Robin van Persie uit het niets. Lens vanaf de rechterkant, daar is Pol, die zit er volledig naast. En Van Persie maakt 2-0 en Oranje wint in Andorra. Van Persie maakt de beide Oranje goals. No conformes con ganarla a todos y de clasificar caminando, los neerlandeses querían sumar más goles a su cuenta personal. Una descarnada masacre de 8-1 frente a una muy debilitada y temerosa Hungría puso a los Países Bajos en lo más alto de la tabla. Ya muchos empezaron a simular los grupos en los que podría ser emparejado el conjunto naranja. Van Persie en daar de goal. En die is van Strootman. Het staat 2-0 voor. Dan is het Lens en dan is het 3-0. Van Persie! Het is nummer 40. En waar gaat hij naartoe? Souček. En die maakt er 4-1 van. Is hij voor de 41ste? Hij is de nieuwe all-time goalscorer. Lens. Daar Kuit komt er niet aan. Oh, ho, ho, ho! Eigen goal. Jongen. De wedstrijd. Van der Vaart en die waait binnen. Ja, die wordt al even van richting veranderd door de muur. Arjen Robben! En hij heeft hem te pakken.
ni los otomanos se salvaron de la implacable tormenta naranja que estaba aniquilando a todo equipo que se puso en su camino. Una victoria de 2-0 selló una eliminatoria perfecta y brillante del cuadro neerlandés. Kuit, Sneijder en het is al 0-2. Het zijn de... La naranja mecánica terminó como líder absoluto con 28 puntos de 30 posibles. El mundial pintaba para hacer algo realmente memorable para su historia. Países Bajos exhibió y puso en completa vergüenza a todas las selecciones que enfrentó en las eliminatorias y era momento de mostrar esa misma jerarquía en la Copa del Mundo. Era la gran oportunidad de demostrarle al mundo de que el fútbol total estaba más vivo que nunca. Los neerlandeses fueron emparejados en el complicadísimo Grupo B, junto a las escuadras de España, Australia y Chile. El momento de escribir una gran historia para el fútbol mundial había llegado. El arranque de los Países Bajos en la Copa del Mundo de Brasil no pudo haber sido mejor. No solamente se cobró la venganza con los españoles por lo ocurrido en la final de Sudáfrica 2010, sino que además se encargó de humillarlos y de borrarlos por completo del partido. Los Países Bajos golearon a placer y aplacaron a la furia española con una goleada de 5-1. Schiet ze er niet allemaal in, maar deze wel. Dat is een beste bal, op Van Persie. Van Persie, ja! 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 Hadden we al veel van hem gezien? Nee. Maar maakt dit alles goed? Ja! Goed gedaan weer, Blind. Robben. Ja, Robben, nu dan! Ja, Robben! Robben die Casillas passeert. Casillas, dat is mis. Bal in de goal. 3-1. Steven de Vrij. Ramos terug moet. Casillas aan het rommelen. Van Persie. Van Persie 4-1 zeg. 4-1. Halleluja. Halleluja. En de Frans. En dan kan hij ook Casillas nog weer eens een keer voorbij. Casillas ligt al. Robben gaat 5-1 maken. El mundo entendió ese día que la maldición del campeón defensor estaba más viva que nunca. En la ciudad de Porto Alegre, neerlandeses y australianos protagonizaron un duelo parejo y muy peleado. Sin embargo, la jerarquía de los Países Bajos pudo más que el temple y la garra de los australianos y terminaron por llevarse la victoria por 3-2. 1-0. Nederland. KL. 1-1. Zo'n beetje vanaf de aftrap. En wat is... Jelinek scoort. Het staat 2. Het is Depay. Balletje naar Van Persie. Van Persie met de kans. 2-2. 2-2. Robin van Persie. La clasificación se selló a base de buenos planteamientos, pero debía ponerse sello y firme en el último cotejo frente a la Roja. En la arena du Corinthians, Países Bajos terminó por doblegar a una selección chilena que estaba dejando grandes sensaciones en la Copa del Mundo. Puso a la naranja mecánica en la cima de la tabla con puntaje perfecto. Jan Maat. Daar is hij! Daar is hij! Ver! Leroy Ver! Nog even op Depay. Doet hij dat? Ja! Depay 2-0! El momento de jugar, el verdadero mundial, llegó para los Países Bajos y el primer rival al que debía enfrentar era México. El mundo estaba por presenciar un encuentro que vivirá para siempre en el recuerdo de varios por lo peleado y polémico que fue. El encuentro entre mexicanos y neerlandeses cobró una relevancia poca antes vista en la Copa del Mundo. En la ciudad de Fortaleza, mexicanos y neerlandeses se midieron en un duelo a muerte bajo un intenso sol. Ambas escuadras desde el principio buscaron proponer y demostrar nivel para irse al frente en el marcador. A los 48 minutos del segundo tiempo, el arco se abrió para los mexicanos con aquel cañonazo de Giovanni Dos Santos. Dos Santos schiet. Oh, een doelpunt van Mexico. Een doelpunt van Mexico. México empezó a bajar las revoluciones después del primer gol y a los 88 minutos los Países Bajos pusieron las cosas 1-1. Hier is de corner. Ochoa terug naar zijn lijn. Bal teruggelegd. En Sneijder! Ja! Wesley Sneijder!
Es aquí en donde ocurre el momento más polémico de aquel partido. Estando a nada de finalizar el encuentro, una supuesta falta cometida por México en el área le daba a los Países Bajos la posibilidad de sellar los boletos a los cuartos de final. Los mexicanos inmediatamente protestaron por la decisión arbitral, pero no había nada más que hacer. La repetición de la jugada fue más que clara, no era penal. Finalmente Países Bajos selló la clasificación a los cuartos de final en medio de la polémica y tendría que enfrentar a la que sin duda fue la gran revelación del mundial, Costa Rica. En la ciudad de Salvador Bahía, neerlandeses y ticos se midieron en un duelo electrizante que tuvo todo tipo de emociones. Sin embargo, no cayeron los goles en los 90 minutos ni en los tiempos extra. Todo se tuvo que definir desde la tanda de los penales. En nu heeft Krullen om Nederland op voorsprong te schieten. 2-1. Geen kans voor de keeper. Krul! Voor de 5e keer heeft het Nederlands elftal. De regreso a la Arena Corinthians, Países Bajos se enfrentó un desafío muchísimo mayor para alcanzar una nueva final. El encuentro entre argentinos y neerlandeses fue de los más emocionantes que se recuerden en una Copa del Mundo. Las cosas quedaron igualadas a 0 goles y todo se decidió desde el tiro penal. De aanloop en de redding van Romero. Wat doet hij nu? Weer, maar Romero heeft die inzet. En Sillissen komt er dichtbij, maar kan niet voorkomen dat Kuyt houdt Nederland in de race. Hou hem tegen. Ah! La amargura de quedarse a puertas de disputar una nueva final del mundo se veía reflejada en el rostro de los neerlandeses. La idea de tener que jugar un tercer lugar intrascendente era difícil de asimilar, pero al menos debía despedirse del mundial sin las manos vacías. La despedida de los Países Bajos de la Copa del Mundo de Brasil 2014 fue mejor de lo que los propios neerlandeses imaginaban. Una gran victoria de 3-0 sobre una escuadra brasileña totalmente vejada y pulverizada a raíz de la goleada frente a Alemania colocó nuevamente a los Países Bajos en el podio mundial. Van Persie van 11 meter, hoog in de tower. Nederland leidt. Man, Robben wordt opgevangen, de voorzet op de hoofd van David Luiz. Blind, nou schiet hem maar in. 2-0. Ja hoor. Jan Maat, voorzet Jan Maat, ingeschoten en het doelpunt. Jorginho Wijnaldum geeft deze zege van het Nederlands elftal nog een extra kleur. Los neerlandeses, a pesar de seguir sin levantar el máximo título, siguieron demostrando una tremenda calidad futbolística en las Copas del Mundo y sin duda lo logrado en Brasil 2014, más allá de la polémica, es digno de reconocer. Como hemos mencionado en el principio de este video, Países Bajos es un gigante al que le falta la corona de campeón. Grandes generaciones nos han maravillado con sus historias y sobre todo por su fútbol tan característico que hace de Países Bajos una selección única en el mundo. Qatar 2022 se posiciona como una nueva chance de alcanzar lo que se ha mantenido esquivo por muchos años para los Países Bajos. Veremos si esta generación romperá con la historia. Esta fue la historia de los Países Bajos rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2014.